Seguimos en Escuela Abierta, gracias por acompañarnos. Hoy es el Día de María Auxiliadora. Hemos querido un poquito reflexionar sobre los valores católicos y la educación. Creemos que puede ser importante. Y para eso hemos invitado a Brenda Beraún, fundadora de Cruzada de Rosario por el Perú, una pequeña organización que todos los sábados en la iglesia de San José en Jesús María se reúnen para rezar, para seguramente conversar de los temas que tienen que ver con su fe, y tenerla aquí en el programa es una buena oportunidad para conversar siempre de estos temas. Brenda, gracias. Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por esta oportunidad para poder complementar un poco todas estas maravillosas experiencias que han estado comentando hace un momento sobre cómo llegar a los niños y la educación y a los jóvenes. Es muy importante también tener este espacio para fomentar los valores cristianos y fomentar la espiritualidad en los niños. Es muy importante tener este acercamiento con también las devociones católicas. Dime una cosa, Brenda, en un mundo que se hace cada vez más laico, ¿no es cierto?, donde los valores tradicionales de la fe se diluyen, digamos, de alguna manera, ¿cómo entran ustedes a tallar? ¿Con qué objetivos? Ajá. Bueno, es muy importante que se tenga presente que es responsabilidad de los padres pasar esta fe y esta doctrina que viene de generación en generación en el Perú. El Perú es un país católico. Mayoritariamente católico. Mayoritariamente católico. Tenemos que estar orgullosos ahora, además, con el nombramiento del Papa León XIV. Qué buena noticia, ¿no? La de tener un Papa tan ligado al Perú, sin duda. Una gran emoción, una felicidad de escucharlo en sus primeras palabras. Fue emocionante. Hablando en español, dirigiéndose a su diócesis de Chiclayo, y de que ahora tenga un plan de venir para el Perú, ¿no? Y visitar el Perú y también Argentina y otros países aquí. Es muy importante y eso da pie para poder, además, conversar un poco más con los hijos, con la familia, sobre la espiritualidad, sobre la catolicidad y sobre las devociones católicas. Claro que ¿no? sí. Brenda, y desde la perspectiva de ustedes, esta creencia, esta fe de que los mueve, los moviliza, los entusiasma, ¿conversa con la ciencia o discrepa con la ciencia? No, al contrario. La ciencia ha podido reforzar muchas creencias de la fe, ¿no? Ciencia y fe. Hay una encíclica de Juan Pablo II que justamente se llama así, ¿no? Fe y ciencia. Entonces son de la mano y deben estar de la mano. Es más, la misma teoría de la teoría sobre la iniciación del mundo, ¿no? El Big Bang fue por un monje católico, ¿no? Entonces, siempre la catolicidad, la Iglesia Católica ha fomentado el estudio de la ciencia. No hay ningún problema. Y es más, podemos traer a colación, a raíz de la ciencia, que justamente fue un sacerdote, un muy buen sacerdote, el padre Augusto Meloni, quien fue el inspirador de esta cruzada de Rosario por el Perú en la Plaza San José. Ajá. Porque el padre Augusto Meloni, quien ahora está en una parroquia en Chorrillos, precisamente acá en Chorrillos, cuando era capellán de la capilla del Hospital Rebagliati, en épocas de pandemia, y él siendo médico y luego sacerdote, nos convocó a los laicos a formar una agrupación, a poder ir a las calles y poder llevar la fe a las calles. Sobre todo en esa época de pandemia, en donde las iglesias estaban cerradas y las personas no tenían el acceso a poder a ver los sacramentos o tener la Santa Misa, ¿no? Y rezamos el rosario en la calle todos los sábados a las 5 de la tarde. Y también hablamos de las devociones. El día de hoy, por ejemplo, la devoción de María Auxiliadora. De acuerdo. Desde la perspectiva de ustedes, de la Cruzada de Rosario por el Perú, la escuela pública tendría que recibir, que estar asentada, que buscar más los valores de la fe católica, ¿o no? Totalmente. La fe católica no es algo simplemente. No es tan sencillo como se puede pensar. Es necesario una formación, es necesario acercarse a la doctrina. ¿Una formación espiritual te refieres? Sí, una formación espiritual, una formación de cuáles son los mandamientos, cuáles son los dones del Espíritu Santo, acercarse a una catequesis. Toda esa formación
que es necesaria y a veces los padres completamente no la pueden dar en casa, aunque deben de darla mediante el ejemplo y mediante su propia formación, también debe apoyarse en los colegios. La educación pública además tiene el concordato con el Vaticano, ¿no? Y sí tenemos una base para poder dar la educación religiosa en todos los colegios. Es muy importante dar educación religiosa en todos los colegios para poder tener una formación con los chicos y conversar, y tanto ir la casa e ir al colegio apoyando en esta base y esa formación, y no se debe desaprovechar esa etapa de la vida, ¿no? Un ciudadano educado en la escuela pública peruana con valores católicos frente a uno que no lo es, que se nutre de otros valores, ¿pondrías la balanza en mejor y peor? No, definitivamente sí. Cristo nos da los valores, nos da los mandamientos, nos da una doctrina de vida, una forma de vivir, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos el respaldo, además de saber no solamente que Cristo nos ama y tener todo necesario, acercarse a la doctrina. ¿Una formación saber espiritual te refieres? Sí, una formación espiritual, una formación de cuáles son los mandamientos, cuáles son los dones del Espíritu Santo, acercarse a una catequesis. Toda esa formación que es necesaria y a veces los padres completamente no la pueden dar en casa, aunque deben de darla mediante el ejemplo y mediante su propia formación, también debe apoyarse en los colegios. La educación pública además tiene el concordato con el Vaticano, ¿no? Y sí tenemos una base para poder dar la educación religiosa en todos los colegios. Es muy importante dar educación religiosa en todos los colegios para poder tener una formación con los chicos y conversar, y tanto ir la casa e ir al colegio apoyando en esta base y esa formación, y no se debe desaprovechar esa etapa de la vida, ¿no? Un ciudadano educado en la escuela pública peruana con valores católicos frente a uno que no lo es, que se nutre de otros valores, ¿pondrías la balanza en mejor y peor? No, definitivamente sí. Cristo nos da los valores, nos da los mandamientos, nos da una doctrina de vida, una forma de vivir, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos el respaldo, además de saber no solamente que Cristo nos ama y tener todo centrado en Cristo, por eso se lucha por el reinado social de Cristo, significa que Cristo reine en la sociedad, y nosotros terminamos cantando justamente Cristo Rey, viva Cristo Rey y el reinado social de Cristo. Esto es un sustento de valores, un sustento en donde sabemos que nosotros como humanos podemos fallar, podemos en algún momento no cumplir las expectativas de lo que nos pide nuestra fe, pero sabemos que tenemos el respaldo de la Iglesia para poder ir al sacramento de la confesión y estar de nuevo en gracia de Dios y volver a comulgar y Correcto. estar en Dios, ¿no? Ahora, si es, digamos, tan apasionante y tan seductor como se te escucha, porque además hablas con una pasión muy grande de tu fe, Gracias. ¿por qué los jóvenes se alejan cada vez más? ¿Qué lectura tienen ustedes de esto? Sí, nosotros tenemos la lectura de que este sistema actual hace que los padres lamentablemente no estén en casa, ¿no? Tanto antiguamente la mamá, que era la que más estaba siempre en casa, escuchando los problemas de los hijos en cuanto llegaban del colegio, en su asistencia, podía tener este espacio, este tiempo de compartir no solamente las cuestiones educativas como académicas, sino también la parte de la fe, rezar un rato, hablar de lo que en ese día se podría estar celebrando, a dónde vamos a ir en el fin de semana, o poder visitar algo para poder hablar de la fe. El tiempo, yo sé que mucho se habla de que lo que importa es la calidad y no la cantidad, pero sí importa la cantidad también. ¿En qué momento nosotros podemos compartir estas riquezas de la fe que son tan maravillosas? El día de hoy, por ejemplo, hay una procesión de María Auxiliadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros en la semana no tenemos el tiempo de compartir con los hijos por los diferentes quehaceres, tratamos de compilar todo para el fin de semana. Tratamos de hacer lo que no pudimos hacer. De acuerdo. Entonces, eso resta espacio, y también los propios padres, al estar abocados lamentablemente a lo material que nos exige la sociedad actual, ¿no? A tratar de conseguir lo que se necesita para proveer a los hijos. Entonces, no estamos tan abocados a la parte espiritual, sino a la parte material. Y hay Brenda.
Me tengo que ir, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias. Gracias por Muchas haber traído su gracias. punto de vista, por haberlo compartido con nosotros. Gracias, además, en el Día de María Auxiliadora, haberse tomado estos minutos para estar con nosotros. Buena suerte. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vamos, el tiempo nos ha ganado. Esto ha sido Escuela Abierta. Nos encontramos el próximo sábado.